Llevamos 25 años cuidando de tus recuerdos. Todo Colección, donde viven los recuerdos. Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Billares, futbolines, petacos. Antes de las consolas de videojuegos y las plataformas multijugador, estaban los humeantes salones recreativos. En estos lugares de incierta reputación, al salir de clase coincidían los personajes más variopintos del barrio. Allí se aprendían las leyes de la calle. Los recreativos también formaban parte del decorado de cualquier bar o cafetería con sus sonidos, ruidos, demarcadores y musiquillas. Mucha concentración y puntería para sumar los puntos merecidos o de rebote, todo con el fin de conseguir una bola extra en puro juego de pericia y azar y alcanzar la gloria una partida más. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido al podcast del coleccionista. En el episodio 98, en numeral 98, echamos una partida con Carlos Martos. Carlos es fundador del Museo del Recreativo de Jaén. Buenas, Carlos. Gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Muchas gracias por invitarnos a vuestra casa. Siempre un placer hablar con personas que entienden de las piezas antiguas y del valor de lo construido en los años anteriores. Siempre empezamos por la infancia con nuestros invitados. Carlos, ¿hacías muchas pellas de chaval para jugar a las maquinitas? La verdad que no. La verdad que vivíamos en una población pequeñita, alrededor de Jaén, Mancha Real, 9.000 habitantes, y no había muchos sitios donde esconderse para hacer pellas. Eso sí, a la salida de clase, cuando ya íbamos al instituto, íbamos solos, había un bar en la plaza y estaba el juego Goblin, que era de obligar o pasar por ahí antes de volver a casa. Y los fines de semana sí que el único ocio que había en el pueblo, había solo unos recreativos, que la llamábamos los vicios, y me acuerdo perfectamente que nuestros padres nos daban 100 pesetas para tener 4 partidas de 25 y algún fin de semana daban un poquillo más, porque las 4 partidas había que sacarlas bastante provecho. Coleccionista de máquinas recreativas. ¿Cómo comenzó tu historia del coleccionismo? Pues mira, siempre de pequeño me ha gustado coleccionar cosas. Me acuerdo de muy pequeño empezar coleccionando llaveros, que hoy en día, de publicidad, que hoy en día ya casi no se ven. Luego los Playmobil y los Lego, porque me llamaba mucho la atención. Y unas navidades, pues bueno, vimos un pinball de Star Wars que pues, no lo pudimos comprar porque en aquellos momentos casi lo regalaban, ¿no? Porque era un material que ocupaba mucho el operador, el pinball dejó de estar en explotación, no lo pudimos comprar y compramos un Twilizon de una serie. Además, fue bastante curioso porque no sabíamos ni quitar ni desmontarlo, estaba en un bajo de un particular que decía que se reseteaba la máquina y para sacarlo de allí, pues nos costó la misma vida. Yo no sabía ni quitar el cierre del cristal. Y además nos pasó la condición que los pinball solo hay unos poquitos en el mercado que son más anchos de lo normal, se llaman white body, y esta era white body. Pues para subirlos por la escalera, subirlo a casa, y luego me lo subí a casa por pieza y lo estuve restaurando durante un año por pieza en casa. Oye, ¿y cómo fue la evolución de los billares con futbolines y mesas de ping-pong a las primeras máquinas de peseta y duro? Pues mira, en un principio era todo muy manual. Yo me acuerdo de los primeros recreativos que simplemente eran, pues tenías para alquilar 2 o 3 mesas de ping-pong, billar y futbolín. Se fueron incrementando, no sé si acordáis, de la máquina Monza, que era aquella que echábamos la peseta por arriba y con el volante había que ir girando izquierdas y derechas para que llegara al final y no la devolviera, que por cierto nunca nos la devolvía. No sé si acordáis del juego de la rana. Y luego poco a poco fueron entrando máquinas recreativas en función de la tecnología, pues con más potencialidad, más diversión. Llegaron las primeras recreativas electromecánicas, porque todavía no se había inventado el tubo de imagen, máquinas de disparo, de estos con personajes, las famosas galerías de tiro, ¿no? Que ibas disparando a personajes conforme iban girando y te iban dando puntuación. Y a partir de ahí ya llegó
con la máquina Pong, pues ya sí que empezó a haber muchísimas más maquinaria en los recreativos. El mito del encendedor piezoeléctrico para sacar partidas gratis y también el mito de la moneda con sedal. Eso yo creo que lo hemos hecho todos. Yo a mi madre me acuerdo que le robamos un Magic Click para desarmarlo y en teoría se basaba en que, claro, cuando pasa una moneda por el monedero tiene que cerrar un interruptor. Si tú eras capaz de generar una descarga que hiciera ahí como un corto, pues daba como una partida. Funcionaba en los primeros modelos porque eran modelos muy robustos desde el punto de vista eléctrico y no saltaba el diferencial. Lo de la peseta, la moneda de 25 pesetas con el agujero que enganchaba, pues la mayoría de las veces se colaba. Sí que me he encontrado una anécdota muy famosa que los pinball, el frontal, se llama backglass y al principio eran de plástico, que para moverlo pues no se rompen porque es un material que normalmente en el coleccionismo lo buscamos en páginas como la vuestra porque se rompían con facilidad. Pero los primeros eran de plástico, calentaban una aguja donde está el rodillo de partidas, hacían un agujerito en el plástico y así podían darle las partidas que quisieran en el contador de partidas. Y eso sí que funcionaba y me he encontrado muchos cristales con el agujero hecho justo en el marcador de partidas. Vamos, que no dan puntadas sin hilo. Y hablando de puntuaciones, los marcadores al principio tenían solo 3 cifras, ¿no? Marcaban 999 y ahora a los miles de millones. Bueno, los primeros ni siquiera existían los rodillos. Nosotros tenemos máquinas que como ni siquiera existían los rodillos estos giratorios, eran por luces. Entonces se encendían pues un millar, decenas, centenas, se iba cambiando las luces y ahí se iba sacando el marcador. Luego llegaron los rodillos. Claro, para hacer más puntos, pues le ponían incluso el primer número no se movía, era un cero más para añadirle más puntuación. Y bueno, hoy los últimos pinballs de última generación hacen millones en las partidas, ¿no? Porque han llegado ya los paneles digitales, los paneles OLED y bueno, y también la tecnología que lleva a interior permite contabilizar todos esos puntos con muchísimas opciones en el juego, ¿no? Carlos, ¿cómo fue la introducción de los recreativos en España? Bueno, según tengo entendido, a través de Marruecos, Gottlieb empieza en el 1947 a fabricar pimas en USA y se empiezan a importar a Marruecos. Y desde Marruecos se meten en España. Cipriano Martínez, que se considera el primer empresario que se da cuenta de que son máquinas recaudadoras y que hay un potencial ahí, crea la empresa CMC en Zaragoza en el 52 y a partir de ahí empieza la industria española del recreativo. Rápidamente surgen 3 zonas empresariales, Zaragoza, Madrid y Barcelona, y crecen un montón de empresas. Para que te hagas una idea, llegaron a ser hasta 80 empresas haciendo máquinas recreativas. Comparándonos con las potencias del sector como Japón y España, que Japón tenía a lo mejor 6 ya en el mundo del videojuego y de pinball solo había 2 en Estados Unidos, pues fíjate, 80. La capacidad industrial, yo considero casi que eran una startup, ¿no? Que hubo un sector ahí súper ingenioso, copiando, diseñando, primero copiando y después ya diseñando, haciendo cosas, incluso mejorando lo que copiaban. ¿Cuáles eran los principales fabricantes? Podemos repartirnos en la primera fase de los recreativos, teníamos a Petaco, Inder, Maresa, Playmatic, Segasa, que era la famosa Sega Japón, la única sede o fábrica fuera de Japón la crean en Madrid bajo el nombre de Sega Sociedad Anónima, Segasa, y tenía los acuerdos hechos para fabricar las mismas máquinas en Japón, que de hecho que es curiosísimo encontrarse máquinas del sector como Helicopter, hecho en inglés, con el panel en inglés y en el panel en castellano y en duros, ¿no? Es muy sorprendente. Y la última, Talleres de Llobregat, que también llegó a exportar muchísimo. Luego ya cuando pasamos a la industria ya del arcade, pues no teníamos los técnicos preparados, posiblemente no dominar el idioma del inglés con fluidez y tener una industria más rígida se crearon bastante menos. Siguió Petaco haciendo algunas arcades, Gaelco, que fueron unos ingenieros muy buenos que sí crearon muchísimas máquinas y siguen hoy existiendo, fabricando dianas avanzadas y chips de seguridad, y ahí se quedaron bastante menos empresas. Fueron Sonic, Niemer y Tefri. Oye, Carlos, ¿se exportaban muchas máquinas de recreativos? ¿Somos conscientes de la importancia de esa industria tecnológica en España? En un principio no se podían exportar porque eran copias absolutas de los modelos americanos, tan exactas que nosotros, una parte del objetivo del museo,
es tener la versión castellana o la versión española y la versión americana, ¿no? Para copiarla, ¿no? Algunas veces solo cambiaban que el texto estaba en inglés y en español y poco más. Sí llegó un momento que ya empiezan el sector a coger músculo, empieza a exportar. Creo que la primera máquina que se exportó fue Comodín, del fabricante Petaco, y empezaron a exportar por toda Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, Segasa, que luego se tuvo que convertir en Sonic porque ya perdió el nombre, la licencia de Sega. Las pinball de 4 jugadores son súper valorados en USA. Inder igual, Playmatic también. Yo me he encontrado máquinas de talleres de Llobregat en Inglaterra y en Irlanda y en el norte de Europa. Bueno, y después con la tecnología del videojuego, con juegos de comandos y demás, hemos sido una potencia mundial en el mundo del recreativo y de los videojuegos. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Desde aquí aprovecho para dar un cálido abrazo a todos los oyentes hispanoamericanos. Entramos en materia. ¿Cuántas máquinas hay en el Museo del Recreativo de Jaén y cuáles son, a tu juicio, las más destacables? Pues mira, hemos ido coleccionando durante muchos años mucha tipología. El mundo del recreativo, como hablábamos, tiene muchísimas máquinas que se han diseñado para el ocio. Yo creo que, hombre, como buen coleccionista nadie confiesa lo que tiene, ¿no? Almacenado, porque siempre tenemos de esto de palabrita del Niño Jesús, que ya no voy a comprar más, ¿no? Pero superaremos las 1000. Posiblemente cuando se abra el centro y demás, sea el mayor centro a nivel mundial asociado al recreativo y su tecnología. Tipología, pues todas las que quieras. Pues tienes toda la evolución, por ejemplo, de las arcades con monitor. Los primeros monitores en blanco y negro de válvulas con la POM, luego llegaron monitores CRT vectoriales en blanco y negro, luego a color. Antes de eso no había monitores y se hacían paisajes, le decían en inglés espejos mágicos, que mezclaban el paisaje que se movía con disparos. Ahora nos ha llegado una máquina de un fabricante casco, que es un fabricante japonés, que lo que es la ruta por donde va recorriendo el coche está grabado en una cinta de 16 milímetros y todo el paisaje, como no había electrónica suficiente para recrear un paisaje, ¿no? O un entorno urbano, está grabado con un film y tú vas recorriendo el coche por esa ruta y es un proyector de cine, ¿no? Entonces, bueno, tenemos o intentamos cada día tener la mayor variedad y la mayor variedad en tipología, en tipo de tecnología y demás, ¿no? Las cosas de los repuestos, ¿cómo lo hacéis? Ahí es un gran reto, hay de todo. Bueno, gracias a Dios ha llegado la tecnología de la impresión en 3D y el escaneo, que nos ha dado muchas posibilidades sobre los elementos plásticos y demás de tenerlos y recuperarlos. Muchos de ellos se encuentran en páginas como las vuestras. Tú pones ahora mismo pinball o arcade en vuestra web y hay plásticos de parte de arriba de un pinball, hay monederos, hay bumper, hay de todo. Muchas veces también se compran máquinas muy deterioradas, aunque estén repetidas, para que sean donantes de piezas. Y luego, pues bueno, buscando a nivel mundial todas las piezas, incluso en Estados Unidos, hay mucha gente, como la electrónica se ha abaratado mucho en hacer tiradas de electrónica de bajas tiradas, un precio económico. Hay gente del sector que te hace réplicas de placas antiguas para arreglar monitores vectoriales o coger las averías típicas que tenían y ahora mejorarlas y demás. Hay un montón de canales para poder restaurar y uno y otro de los objetivos que tenemos en el museo es la página web. Pues bueno, vamos comprando todos los manuales que la gente se lo encuentra en un cajón, ¿no? Y lo digitalizamos y lo ponemos al servicio de la comunidad para que todo el mundo que se encuentre una máquina. Pues porque muchas veces cuando se daban de baja se regalaban, ¿no? Se daban para un chalet de un amigo, para la casa de verano y luego se lo encuentran y claro, una máquina sin ni siquiera un esquema eléctrico donde lo puedas mirar, pues es más moderno si no tienes una copia de la EPROM porque tiene una vida útil de unos 30 35 años, pues todo eso lo preservamos, lo compramos, algunas veces nos lo regalan y todo lo conservamos porque nos gustaría que la página web fuera como una caja fuerte donde estuviera guardado y preservado todo lo relacionado con estas máquinas para que todo el mundo que quiera meterse en la aventura de restaurarla y ponerla en marcha como en su día funcionó lo pueda hacer.
Vamos, es un reto de arqueología tecnológica. Totalmente. El reto de la restauración y, en concreto, de cuál te sientes más orgulloso y por qué. Pues mira, nos llegó una vez un pinball de Billport, que es un fabricante español, que no copió, que desarrolló bumpers especiales, flippers especiales de Madrid, y llegó muy mal, porque ya había sido donante de piezas para otras máquinas. Le habían quitado el motor repetidor, le habían quitado partes de la bancada de relé, le habían quitado los contadores. Y como eran fabricantes muy pequeños, con unas tiradas muy pequeñas, para que te hagas una idea, eran fabricantes que a lo mejor hacían 7 pinballs a la semana o 10. Hubo un fabricante como Tasa que solo hizo un pinball y cerró. Entonces, claro, intentar tener en el museo todos los que se hicieron y tal, cuando te encuentras uno de un fabricante tan pequeño, tienes que sacarlo para adelante, ¿no? Pues me lo llevé a casa. Tuve suerte de que tengo un gran amigo en Madrid que tiene una colección y que lo tenía y que se atrevió a dejarme el suyo, y yo por las noches iba copiando el cableado que faltaba. Los relés que faltaban lo iba haciendo. Piezas que faltaban de plástico las copié y las diseñé con la impresora en 3D y la hice. Los plásticos los escaneé, se vectorizaron y se imprimieron en impresora UV. Se cortaron con láser y al final está la máquina funcionando, y posiblemente la que más juego porque la que más horas le eché, ¿no? No es para menos, es que menudo reto. El que más o el que menos ha soñado con tener una máquina de pinball o un recreativo arcade en casa. ¿Hay mucho coleccionista particular? Muchísimo. La pandemia de los últimos 2 años ha hecho que cambiemos un modo de relacionarnos y el modo de ocio. Hasta antes de la pandemia era todo juego online. ¿Por qué? Porque yo creo que no teníamos metido en la cabeza que se podía acabar el poder estar con otro ser humano y poder compartir tiempo, ¿no? Entonces llegó la pandemia, nadie podía salir de casa, ya había yo conocía bastante afición, ¿no? Pero claro, eso lo potenció muchísimo. Todo el mundo, a no poder salir durante 2 años, en una cochera, en una habitación, en algo, quería montar su sala recreativa pequeña. Entonces todo el mundo iba buscando tener un pinball o dos, un arcade de estas que llevan un sistema de emulación de juegos antiguos que no pueden jugar a todos porque hay muchos juegos que tienen mandos específicos para el juego, pero lo ha potenciado muchísimo. Yo en Estados Unidos estos años, porque parte del material lo buscamos allí también, lo he visto exponencial, vaya. Hay muchísimas páginas en Facebook, en Internet, dedicadas a esto. Eso sí, tienes que tener tu vena de autodidacta y de mantenedor, porque en el momento que empiezas a tener estas máquinas en casa, no hay técnicos que suelas llamar y que puedan venir a que te lo reparen. Entonces, bueno, también hay una comunidad importante en canales de vídeo donde hay videotutoriales, donde se ayuda y demás. Asociaciones y torneos. ¿Se mueve? ¿Hay mucha vida detrás de los flippers y los recreativos? Pues mucho, mucho. Pues mira, asociaciones, Pinball VR, que tienen una colección de pinballs mecánicos españoles bastante grande, que el torneo nuevo en julio. Luego están Arcade Cats, que también colaboramos mucho en Cataluña. Luego está La Millonaria en Madrid, fueron de los primeros. Pinball Salamanca, ARPA, Pinball Fan Arcade. Hay muchísimos. De hecho, que los torneos, hay ya un WhatsApp como de coordinadores de torneos en España, que ya hay fechas casi complicadas para meter algún torneo más en España de pinball. Unos puntuables, porque hay un ranking de jugadores de pinball, que es el IFPAC, y bueno, y hay torneos que son puntuables y coges puntos y otros que no. De hecho, que hay como un mundial que un año se hace en Europa y otro año se hace en Estados Unidos, de los mejores jugadores de pinball. Los arcades de pantalla, otro tema crucial del museo. ¿Cuándo comenzaron a verse? La primera máquina fue la Pong, ¿no? La famosa Pong con las dos barritas y la bola que iba a hacer de un lado a otro, ¿no? De hecho, que después, a los 4 o 5 años de crearse, la consola de Pong se copió, y en España y en Francia hay muchísimas versiones de esa consola, y a partir de ahí fueron grandes explosiones. La electrónica también empezó a tener más potencia, salió el microprocesador del Z80, ya salieron nuevas memorias, se podía programar gráficos, la paleta de colores ya se iban incrementando, ¿no? Y a partir de ahí pues hemos llegado hasta ahora, que hay arcades de realidad virtual de raw field que son impresionantes, ¿no? Pero yo creo que el punto de inflexión fue el Atari cuando creó la Pong. De hecho, que España, Segasa, tenemos la Pong diseñado por Segasa, y luego Namco y Sega, que era otro competidor, creó la GB, que también la tenemos en el museo.
Y bueno, y luego se han mezclado. Por ejemplo, creo que fue en el 2013, salió un fabricante nuevo de pinball, que la primera novedad que tenía el pinball era que llevaba una pantalla grande en el frontal, donde había parte que era pinball y parte que era juego recreativo o un arcade en la pantalla, ¿no? Los modelos más famosos de asteroide para arriba. Habría muchísimo, ¿no? Depende de cada uno de los gustos, si te gusta el espacio, si te gustan los juegos colaborativos, yo qué sé, por ponerte alguno, así más famoso, el famoso Comando, ¿no? Este que te deja en el helicóptero y que vas por la selva. Dragon Lake, por todo lo que fue un juego en láser gris y con unos gráficos excepcionales y demás. Tron, por la famosa serie y demás. Street Fighter, de hecho que se sigue generando nuevas versiones de Street Fighter y ahora a través del museo y de otras asociaciones estamos intentando generar los primeros torneos de Street Fighter en España. La Sunset Rider, que era una máquina de Konami del oeste, que no sé si te acuerdas en nuestros tiempos, pues todos los sábados era una película del oeste, ¿no? Pues tú figúrate un arcade donde es un vaquero encima de las vacas y además puedes jugar con 4 amigos cada uno, ¿no? Por ponerte algún ejemplo. Pero ahí, bueno, yo como amante del sector y tal, todas tienen algo especial, ¿no? Al rico pixel, que nos encanta. Ahora se venden muchos emuladores de juegos arcade, pero no es lo mismo jugar al Street Fighter con el mando de la Play. Ese es un hándicap súper importante y yo creo que incluso ni en metaverso se podrán emular. Incluso se han intentado emular los pinball con pinball virtual. Gracias a la emulación nos ha permitido a muchos aficionados a jugar máquinas originales que estaban perdidas, que estaban desaparecidas. Muchas máquinas que se desarrollaron en España, lo único que nos ha quedado de ellos es una foto y la ROM del juego para poder jugarlo en un emulador. Ya tenemos el gabinete original y los mandos originales. Los pinball, pues sirven para aprenderte las reglas y jugar. Obviamente la dinámica de una bola moviéndose y demás, yo creo que nunca la misma sensación de tenerlo físicamente será. Y luego hay muchísimos juegos como simuladores, como las terbanas de luz, que se mueve izquierda, derecha, el mando es como un mando de un avión con doble palanca. Hay muchísimas cosas que aunque se puedan emular con botones, la sensación de juego no tiene nada que ver, ¿no? Entonces tienen su función de preservación, de probarlo, del que no pueda tener, pues como estaremos en el museo, que pueda jugar la original, poder emularlo. Pero hay muchos de ellos que tienen mandos tan complicados que son imposibles de emular desde el punto de vista que tendrías que tener el panel, se llama el panel de control, tendrías que tener muchísimos paneles intercambiables, ¿no? Oye, cambio el panel del juego de comandos, lo quito y pongo otro, aunque la pantalla está, ¿no? Y hay juegos que tienen los primeros trackball o los primeros modelos de ratón, que luego llegaron al ratón este que manejamos con los ordenadores. Había los primeros juegos con trackball, había juegos con palancas para mover tanques o grúas. Bueno, y los juegos electromecánicos, hoy en día todavía hay proyectos de MAME para poder simular estos juegos electromecánicos porque no se pueden simular porque no son electrónicos, son unas partes que se mueven mecánicamente, ¿no? Carlos, las 3 máquinas que más aprecias y la historia más curiosa que tienen detrás. ¿La historia que te refieres, de conseguirlo o la historia que tuvieron detrás en el mundo del recreativo? Fíjate, la historia de cómo las llegaste a conseguir. Hay la Outrun Deluxe, porque claro, la Outrun, los videojuegos se llegaron a crear en diferentes gabinetes, ¿no? Había el mueble normal, el Outright, que era el más barato, obviamente podía estar en poblaciones más pequeñas porque al ser un balón más chico o menor se podía amortizar antes, y luego había versiones sentado, luego con movimiento y luego de luz, que eran ya versiones que solo estaban a lo mejor en las capitales de cada país o en sitios excepcionales, ¿no? Y en Bulgaria, por ahí, en un granero, nos encontramos una Outrun de luz que para traerla aquí tuvo que venir en un camión de un amigo que venía en un retorno y hasta que la vimos aquí, esa le tengo bastante aprecio. El Outrun es un juego, un clasicazo y que se pueda mover. Yo acostumbrado a jugarlo en Jaime Manchadear, que solo tenías un volante y ahí te montas, se gira izquierda, se gira derecha. Cuando te estrellas se mueve izquierda derecha como un coche, pues bueno. Luego está el Metal House, que es como de helicópteros, ¿no? Es un simulador que se mueve, que estaba en Portugal, estaba también oxidado, perdido por ahí, que lo consiguió un amigo y hasta que lo llegamos aquí. Y el último, que es el que te comentaba antes de Driver, de casco, pues bueno, es el único juego de coches que tiene dentro
un retroproyector con la película de cine, ¿no? Entonces me llama muchísimo la atención desde el punto de vista tecnológico que todavía hay parte de la máquina que no entiendo cómo puedes tener grabado en la cinta el paisaje y cómo adelantar los coches y cómo se da cuenta la máquina cuando has adelantado y te has estrellado o si la has adelantado. Entonces ahora hemos mandado a una empresa de Málaga, especialista en preservar primero la cinta de cine de 16 milímetros y después haremos las pruebas. Carlos, ¿cuál ha sido tu última adquisición en Todo Colección? Pues mira, fue una consola, España, cuando llegó las consolas se fabricaron muy pocas. En arcades se fabricaron, en pinball también fuimos gran potencia, en videojuegos también fuimos muy buenos, pero en consolas no hicimos mucho. Entonces, Falson, que es un fabricante de la Comunidad Valenciana, hace poco encontramos uno, como llamamos en el argot NIB, que yo al principio decía, ¿NIB qué es? Porque hay mucho argot del coleccionista, ¿no? Y NIB, New in Box, que quiere decir que se quedó en la caja, en una estantería por ahí perdido y no se vendió, ¿no? Y entonces la hemos conseguido hace poco y me ha hecho bastante ilusión. ¿Y el próximo proyecto? Estamos trabajando, porque ahora mismo todo esto tenemos almacenado, lo estamos restaurando poco a poco, casi en modo hobby, y mi ilusión sería estamos trabajando para que haya un centro tecnológico que explique la tecnología y la cultura social recreativo, donde todas las generaciones futuras y presentes puedan ver toda la evolución de estas máquinas dedicadas al ocio, que se pueda explicar la tecnología, que jugando se aprende, con lo cual se puede desarrollar nuevos proyectos y esa sería mi gran ilusión. En el 2020 la industria del videojuego facturó en España 2.000 millones de euros y creó unos 40.000 empleos, con lo cual tener en España un centro tecnológico donde esté toda la evolución de los recreativos y que además nos pueda servir de cantera para nuevos programadores, nuevos diseños de máquinas. Hace poco, la PON famosa, que fuera precursora, creo que unos diseñadores alemanes, en aquel tiempo no había tecnología para desarrollarlo de forma mecánica y han desarrollado una PON mecánica que la bola se mueve por el campo y está siendo súper vendida, ¿no? ¿Por qué no volver a hacer juegos antiguos con la pretensión que tenía en su momento el diseñador, pero no se podían hacer mejor porque no había tecnología disponible, ¿no? O ayudar en el tema de la diversidad funcional. Hace poco vi una persona que hizo un desarrollo con impresora en 3D para con una sola mano jugar a joystick de la PlayStation. Hay miles de campos de aplicación de todas estas tecnologías, ¿no? Fábricas, por ejemplo, como BMW, ¿no? BMW tiene un proyecto con el fabricante de tarjetas gráficas NVIDIA donde simula la fábrica en tiempo real porque los procesos no se pueden parar y si la mejora que hace en el mundo virtual no va bien, en la parada técnica, que solo tienen una parada 2 al año, no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un centro tecnológico y de referencia de eso en España creo que nos pondría punteros ahí y esa es mi propuesta. A ver si estamos trabajando con las administraciones. Al ser un proyecto muy grande, pues es lento, pero bueno, creo que vamos evolucionando bien y llegaremos a la meta, ¿no? ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. Llega el momento del minuto de oro, en tu caso, bola o partida extra. Vamos, el consejo para coleccionistas. Pues mira, llevo coleccionando desde pequeño. Siempre páginas como las vuestras donde te dan una cierta garantía de que lo que compras va a venir bien, de que el vendedor tiene cierta reputación, que no había problemas nunca con él. No ser compulsivo, aunque siempre muchas veces hacemos compras compulsivas y no tenemos la paciencia de esperar, al final todo sale. Y luego además te encuentras muchos artículos que es una sugerencia que os hago, que algún día la inteligencia artificial, que claro, si yo tuviera que vender una pieza de un recreativo, podría poner perfectamente relé de no sé qué, de no sé cuánto, y alguien que lo buscara lo encontraría, ¿no? Entonces muchas veces tienes que buscar las cosas por las palabras más raras que te pueda hacer la idea. Pues, por ejemplo, buscas un background, ¿no? Que se llama técnicamente en pinball. O uno lo llaman panel de juego, otros le llaman panel gráfico de publicidad y lo tienes ahí, pero simplemente en el buscador, como tú pones una búsqueda de un nombre y no es lo que el vendedor, porque normalmente el que vende es que se va a encontrar en casa y no es especialista, pues muchas veces no nos cruzamos bien, pero casi siempre están todas las cosas ahí.
hay que ser muy imaginativo los nombres que poner para buscar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y larga vida al Museo del Recreativo de Jaén. Muchas gracias por haceros eco de esta iniciativa que poco a poco va cogiendo cada día mayor cuerpo y un placer. Aquí nos tenéis. Yo llevo haciendo piezas mucho tiempo con vuestra página, fue la primera que se creó y a mí me ha servido muchísimo para encontrar muchísimas piezas. Así que hacéis un servicio muy bueno a la sociedad y ahora que estamos en la economía circular, donde estamos volviendo a reparar, a no tirar, a valorar que el planeta Tierra tiene sus recursos y que hay que volver a intentar poner las cosas en marcha, creo que vaya a ser más útil que nunca, ¿no? Eso esperamos, Carlos. Hasta siempre. Un placer. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que ahora viene Rosalía Romero con otra historia de coleccionistas. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Carlos Areces es un coleccionista empedernido. En una entrevista al diario El Mundo se define como un coleccionista compulsivo y un coleccionista enfermizo, una enfermedad que le llevó a leer cientos de cómics, principalmente de Bruguera y sobre todo de Mortadelo y Filemón, los personajes de Ibáñez, clásicos hoy muy presentes en Todo Colección, Ignacio. Ay, el gran Ibáñez, el auténtico mago del humor. Areces cuenta en esta entrevista cómo pasó toda su infancia leyendo tebeos, como la mayoría de los niños en aquella época, ya que era habitual tenerlos en casa. Desde niño las visitas le regalaban tebeos y cuenta que el que más le marcó fue el álbum de Mortadelo y Filemón, Valor y Al Toro, Ignacio. Valor y humor no le faltan a Carlos Areces, sobre todo en sus primeras interpretaciones de La Hora Chanante, el origen de un gran actor. Polifacético sin duda, pero no solo como actor. En su etapa adulta consiguió grandes obras en buen estado como las primeras ediciones de los tebeos de Mortadelo y Filemón, de Los Olés, de Los Ases del Humor o de las alegres historietas. Tanto es así que ahora su colección se amplía y cuenta con otras publicaciones como periódicos satíricos o ilustraciones. Y fíjate en este detalle, Rosalía, Carlos Areces es un gran dibujante, destaca como ilustrador. Y además, en su faceta de coleccionista, no solo es conocido por su afición a los cómics, tiene otra más peculiar, como el fervor por las fotografías post-mortem, Ignacio. Postmortem Collectio Carlos Areces, un libro con una edición exquisita. Sí, esta afición es curiosa y no hace mucho tiempo era una costumbre ampliamente arraigada. Era muy habitual hasta el primer tercio del siglo XX. En esa época a los fallecidos se les velaba en casa y se esperaba a que el fotógrafo tomara una buena imagen para poder enterrarlos. De cuerpo presente en esos momentos de gran dolor. Es curioso ver cómo lo que hoy puede resultar macabro era antes la forma de tener el recuerdo más preciado de tu ser querido. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por dejarnos un comentario. Ya sabes, es fácil, gratis y un me gusta con el pulgar hacia arriba se agradece y sobre todo nos anima a continuar con la divulgación de la cultura del coleccionismo. Si quieres sumarte a esta apasionante tarea, envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. Insisto en que te cuides y te recuerdo que para tus compras y ventas, con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, la vida del todo coleccionista es más sencilla. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más recreativos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.